presentació de l'empresa Picant i sobretot de la jornada de ciberseguretat i protecció de dades en l'àmbit de la salut. Disculpeu, estic supernerviós. És la primera vegada que ho faig amb tanta gent. Aviam, faré tot el possible. Primer de tot, clar, la idea era des d'Andorra, una empresa andorrana, transmetre que el neguit que tenim tots, que és el tema de la ciberseguretat, de la protecció de dades i després a nivell legislatiu. A on estem, cap a on anem i jo i el cofundador també, el Salva, hem volgut portar experts, cadascú en la seva matèria, per exposar-vos conceptes que no ens hem plantejat encara preguntes i seria ideal aprofitar aquests experts de diferents àmbits dintre de la seguretat per fer-los preguntes i aquests neguits que tenim perquè són molt bons. Em presento, em dic Marc Badén, soc cofundador de l'empresa Picant. Picant són les TICs, les famoses TICs, Tecnología, Información y Comunicación, i AND d'Andorra. Acompanyada amb el Salva, hem fet aquest projecte. Una de les línies és la ciberseguretat i la protecció de dades també amb el Josep Maria, el DPO, en anglès, el Data Protect Officer, que molts de vosaltres heu arribat a les organitzacions, a l'empresa, i han tret una llei molt maca de protecció de dades amb un nivell d'exigència que la legislació va considerar que es tenia que portar amb un nivell per casar-ho amb la Unió Europea, però és que potser Andorra som el país que som i no sé fins a quin punt podem arribar a complir aquesta normativa i més en sanitat, perquè estem tractant dades de pacients, dades personals, que hi ha una línia molt fina que s'ha de saber diferenciar. Les dades d'un pacient o dades clíniques amb dades personals. I això són conceptes que hem de tenir clar i que hem de saber. Les organitzacions van arribar i van dir, bueno, a partir d'ara, Antonio, eres delegado de protecció de datos, no? I com ho faig jo això? Que és una feina, és que és una feina. És que l'empresa va agafar l'espada màgica, por mi cargo, por ley, eres protecció de datos, no? Delegado. Però clar, això, no sé si sabíeu que això es pot externalitzar. Molts ens estem veient que molts no ho sabien, com els riscos laborals. Els riscos laborals, diu, bueno, jo no tinc feina, jo no tinc temps per organitzar tot això, no? Ho puc externalitzar. I a part, es necessiten fer unes evaluacions, una informació, una formació, unes planificacions i unes, diguéssim, adaptacions de l'empresa per dur a terme tot això. Per altra banda, hem volgut portar tres camps diferenciats, però alhora han d'anar junts de la mà. A nivell, tenim una lletrada, l'Ester, que ens farà una petita presentació a nivell jurídic del context, diguéssim, normatiu andorrà. Per altra banda, hem volgut portar un expert en ciberseguretat, Antonio Segovia, que ell us donarà 5 tips i dintre d'aquest camp, que ara estem a la segona revolució industrial, que és una revolució tecnològica que el Covid ens ha accelerat, per bé o per malament. I
Parlar de conceptes, per exemple, ara amb la intel·ligència artificial, no? Què fiquem? Quines dades fiquem a la intel·ligència artificial? Què fan amb aquestes dades? L'empresa que gestiona la intel·ligència artificial. És molt important saber on estem i tot és molt nou, estem a l'inici de tots aquests camps. I per altra banda, per últim, he volgut portar la senyora Ana Maria Rodríguez. Per mi és una eminència, quan parlo amb ella aquest matí estàvem esmorzant i ja han sortit preguntes dels convenis que té el SAS o la CAS amb hospitals o amb sistemes sanitaris externs. Els convenis a nivell mercantil poden estar molt clars, però no sabem si a nivell de protecció de dades. Això és una pregunta que ens ha sortit avui esmorzant i són conceptes que diuen, ostres, hem de tenir clar on estem i si ho estem fent bé, i si hem de controlar o no el nostre proveïdor. Això està claríssim. I bueno, espero que disfruteu, que aprengueu i comencem amb la lletrada, amb l'Ester, que ens doni una visió global de normativa. Gràcies. Hola, bon dia. Bueno, dic Esther Ramírez, soc Campocada. A mi m'ha tocat la part avorrida de lo que és la protecció de dades, però intentaré dirigir-lo cap a l'àmbit sanitari. Us ho dic per intentar, sí que hi haurà una sèrie de conceptes i definicions, però després una miqueta dirigit cap a l'àmbit sanitari per no ser tan avorrit, però bueno, sí, serà avorrit, us sap greu, però serà avorrit una miqueta. Us ho explico, va entrar en vigor la normativa el 2022, el que és la llei 29/2021, la qualificada de protecció de dades, i van entrar també el que seria, es van publicar dos reglaments, tant el de l'agència com el que seria el reglament, el decret que desplega a l'àmbit de la llei, en la qual hi ha una sèrie de prerrogatives, després una miqueta desenvolupa el que serà l'exercici de drets, de l'interessat, també una miqueta el que són les avaluacions d'impacte, etcètera. Diré ràpid, perquè tenim moltes presentacions. Andorra va ser signatària d'aquest Consell d'Europa, del Conveni de Protecció de Dades, i per tant el que fem és una transposició de la normativa europea del reglament de protecció de dades en general, del 2016, i per tant fixa un nou marc europeu per aquí en Andorra. Llavors que tenim una sèrie de conceptes claus, què són dades, què són tota informació, ja sigui numèrica, magnètica, gràfica, fotogràfica, imatges, sobre qualsevol persona física identificada o identificable. I per tant, quina és la persona interessada? És aquesta, qualsevol tipus que es pugui determinar dada directa o indirectament i llavors correspongui mitjançant un identificador o les característiques de la seva identitat fisiològica, genètica, psíquica o econòmica. Llavors, aquí s'aplica a les persones físiques, independent sigui la seva nacionalitat o la seva residència. Llavors, persones jurídiques? No, no és de l'àmbit aquí. Llavors, a difunts hi ha a l'article 3 que preveu que les persones hereves o aquells que tinguin una relació familiar i estiguin vinculats evidentment, sí que tindran accés a la consulta i a la sèrie de drets que prerroga com a supressió de les dades del difunt. I per tant no s'aplica a les autoritats, evidentment. Llavors, el tractament, qualsevol, què és un tractament de dades? Qualsevol operació o conjunt d'operacions, en aquest cas, que siguin sobre dades personals, efectuades automatitzats o no, parcialment, totalment, en un fitxer, manualment, en un paper. Ja tenim aquí la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la consulta, la utilització, hi ha un llistat, la supressió, el dret de l'oblit, a la destrucció, la comunicació, la posada a disposició, inclús
la interconnexió, l'aplicació d'operacions lògiques, hi ha un llistat bastant gran del que és un tractament. Evidentment no és un tractament de dades les que fossin una activitat domèstica professional sense activitat professional. Llavors, hem de parlar una miqueta del que és el consentiment. La gent diu, bueno, el consentiment és qualsevol manifestació. Sí, però hi ha una manifestació que ha de ser de voluntat lliure, informada, sobretot informada, específica, inequívoca, i llavors hi ha una declaració que ha de ser una acció afirmativa, clarament afirmativa. Hi ha gent que diu, mira, que ho acceptes de la protecció de dades, signes. No, ha d'haver una acció afirmativa. Per tant, ha d'haver aquella marca, aquella casilla, s'ha d'informar, etc. Per tant, important, el consentiment ha de ser totalment en una acció afirmativa i informat. Hi ha el responsable del tractament, qui serà el responsable del tractament, hi ha aquests, el que seria persona física, jurídica, organisme, autoritat competent, servei, també podrien ser les associacions, les fundacions, les SL, les persones jurídiques, CSA, SLU, llavors, què és important? Que és la persona qui determina les finalitats i els mitjans de tractament. Després us ho explico una miqueta, jo si vaig ràpid és perquè tinc tot temps. Llavors, l'encarregat del tractament. L'encarregat del tractament seria, finalment, el que actua per compte del responsable. És qui segueix les instruccions del responsable del tractament. El tercer, aquella persona que està sota l'autoritat del responsable de l'encarregat i llavors és autoritzat per tractar aquestes dades. El destinatari, aquell que li comuniqui, sigui autoritat pública, persona física, tot això, aquell que li comuniqui les dades personals. I el representant seria, com diu, però per escrit, qui o bé del responsable o bé de l'encarregat que representa davant del tractament. Llavors, a l'àmbit sanitari, que serien responsables del tractament, evidentment, l'hospital, el centre de salut, el centre sanitari, el professional sanitari de manera individualitzada, és a dir, si és un professional liberal, ho dic perquè si està treballant per una altra entitat, seria l'entitat aquesta la que seria el responsable. I en cas de que, per exemple, gestioni l'historial clínic un tercer, encara que sigui professional liberal, aquest tercer seria considerat com a encarregat del tractament, en el qual s'hauria de complir una sèrie de requisits que preveu la llei, que seria un contracte com a encarregat per escrit, per confidencialitat, amb una sèrie de mitjans, és a dir, quines dades es cedeixen, el responsable explica una miqueta entre el contracte, entre el responsable i l'encarregat. A conceptes claus tenim les dades genètiques, que ja ens ho preveu, que és, com sabeu tots, suposo que sabeu, però són aquelles que relatives a les característiques genètiques heredades o adquirides, que proporcionen una informació única, normalment és obtingut a través d'una anàlisi d'una mostra biològica. Les biomètriques, en aquest cas, ja tothom sabem biomètriques, serien aquelles que mitjançant un tractament, és a dir, tècnic informàtic, una plantilla web, etc., es pot identificar de manera única aquella persona i per les seves característiques siguin físiques, fisiològiques, és a dir, tant siguin les imatges facials, les dades biomètrics, a les dades radiològiques, que serien el detecte digital, i patrons, patrons d'iris, hi ha més tecnologia aquí, però no entrarem a... També podrien ser sensors, que tenim activitat, etc. Aquí a nivell de dades de salut, efectivament, aquelles relatives a la salut mental física, una persona física, que revelen aquella informació, inclús a la prestació de serveis. Evidentment, l'empresa seria aquella que feia l'activitat econòmica. Llavors, tenim aquestes dades que nosaltres cada dia maneguem, dades identificatives, el nom, el cognom, el telèfon, no hi ha problema. No hi ha problema, sí que hi ha, però sobretot les que ens interessen són les dades de salut. Aquestes dades de salut són sensibles. Llavors, pertanyen a aquesta categoria especial reforçada que ha de tenir una sèrie de mesures tècniques organitzatives que en parlarem. Quines dades són de salut? Tothom sabe, o hauria de saber, però aquestes dades no només és que pateix aquesta malaltia, no, és que tenim dades familiars, si té malalties hereditàries, si té antecedents familiars, tot això està en el seu historial o, en tot cas, podem manegar aquestes dades. Com està la salut, però tant present com passat com futur. És a dir, que aquí hi ha molta informació
a més de l'evolució clínica, les opinions que puguin ser també dels propis metges o pacients o inclús números o símbols com el teu historial clínic, proves, examen, proves biològiques, tot això són dades, o sigui, mostres, la medició, el risc de patir malalties genètiques, discapacitats, tot això són de caire sensible i una categoria especial i hi ha unes mesures reforçades. L'Agència de Protecció ens fa una sèrie de llistat de categories, és molt ample, però les que ens interessarien, en aquest cas, hem vist que serien, a nosaltres serien les genètiques, les biomètriques, les de salut. Llavors, la llei. La llei, clar, què passa? Explica els principis que s'han de fer d'aquest tractament. El reglament europeu també, de fet és una altra. Què tenim? Tenim uns principis. Les dades que tingueu les heu de tractar de manera lícita, és a dir, teniu que tenir un consentiment, o bé un consentiment de l'interessat o una base legitimadora. És a dir, ha d'haver per què tenim aquestes dades. Per què? Com les hem obtingut? La lleialitat i la transparència han de ser fàcilment accessibles, llenguatge senzill, el dret d'informació de la recollida, a vegades és com hi ha un totxo que dius, però que no m'he enterat de res. Ha de ser fàcil, sisplau, i senzill. Que no ho faci jo ara, però és fàcil i senzill. Llavors, limitació de la finalitat. És que jo guardo les dades per si de cas. No, ha d'haver unes finalitats i s'han de complir. Hem d'establir quines finalitats han de ser explícites i legítimes. No podem guardar dades de qualsevol manera i per... No. Minimització de dades, un principi molt important. Sempre hem de pensar, quan fem un tractament sobre aquests principis, si compleixen o no. Minimització de dades, perquè han de ser pertinents al necessari en relació a les finalitats. És a dir, si jo el que vull és aquesta finalitat, necessito, per exemple, tenir el que treballa, necessito les categories, necessito les dades bancàries, és estrictament necessari en aquest cas, per exemple, que ha patit aquesta malaltia o no. Entrarem. Exactitud han de ser exactes, han de ser actualitzades. És que jo tinc el consentiment de fa veritat, o de fa 10 anys. No, hem de ser prou curosos per fer aquesta actualització i això vindrà en el principi de responsabilitat proactiva. Ha de ser, evidentment, tots ho sabem, confidencials, de l'integritat, limitació del termini de conservació, no podem dir mira, 20 anys, 10 anys, no ho sé. No, han de ser, si tenim comptabilitat, si tenim tal, però hem de ser curosos en aquest termini de conservació de les dades. I, sobretot, hi ha un principi que us estem a dir, per això és la responsabilitat proactiva. Aquesta hem de demostrar el compliment de la llei de la normativa. Tenim que tenir una actitud conscient, és a dir, no, jo em cobreixo les esquenes. No, és que tu has de prevenir, has de donar-lo. Després, si hem de ser proactius, no hem de deixar que, si passa alguna cosa, ja... No, ja l'hem mirat. No, hem de ser proactius. Abans ens hem de cobrir i hem de... Aquest principi de responsabilitat proactiva és bastant important. Els drets d'informació, a l'article 15. Llavors, això que també després es desenvolupa al reglament. És molt important. Aquí tenim la identitat, o sigui, qualsevol persona que s'edita les dades ha de conèixer, ha de conèixer qui és el responsable del tractament. Qui és? És el metge? És l'entitat? Qui és el responsable? Aquestes dades d'aquest responsable, pot ser fulanito, no, però sabem on l'adreça, el domicili, el delegat, si té delegat de protecció de dades, perquè podem dirigir a ell, les finalitats del tractament, és a dir, per què estan agafant les dades i amb quina finalitat. La base legitimadora, que després en parlarem, que és aquesta, si és el meu consentiment o bé ha sigut per una prestació o assistència. Els destinataris o categories de destinataris, si es produeixen, és a dir, si és una categoria de persones vulnerables, etc. Després parlarem transferències internacionals, si es produeixen normalment, segurament no es produeixen, pot ser que sí, perquè tenim un conveni amb un altre centre sanitari o les mostres s'han de traslladar al termini de conservació i als drets que quan es diuen algo, però és accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, operació, portabilitat i decisions, a no ser
bueno, en les decisions automatitzades, a no ser incloses aquestes dades en aquests perfils, ¿vale? I el dret de retirar el consentiment i reclamar davant de l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra. Ho dic perquè aquests drets després són com irrenunciables, però és igual, no? Llavors, en el moment en què un pacient, un client, ens consulti què tenim sobre les dades, podem esborrar les seves dades, i hem de contestar per escrit, tenim un mes a comptar de l'endemà de la recepció. Aquesta podríem fer una pròrroga, però li hem de comunicar la pròrroga. És molt important que el contestem. Llavors, tenim el consentiment, ja hem dit, però aquest consentiment, si jo faig un consentiment per al tractament de l'assistència sanitària, per tractar el pacient, estic fent el consentiment de tractament de dades? No, és diferent. Cal diferenciar entre el tractament de l'assistència del pacient, yo le informo, que le faré aquí. Me cuesta un poquito, si es verdad que algo sé, sobre todo escucharlo, pero hablar todavía me cuesta. De todas formas, bueno, tengo una presentación de 4 o 5 diapositivas, donde, como bien comentaba Marc, quiero mostraros 5 situaciones, 5 escenarios que yo me suelo encontrar cuando visito empresas, y son cosas que a lo mejor son sencillas, pero que los usuarios todavía les cuesta ver o les cuesta tener en cuenta. Antes de eso, bueno, mi perfil, tengo un perfil técnico, soy ingeniero informático, ingeniero técnico, tengo también un máster de seguridad. No os quiero aburrir con esto porque esto la verdad es que podría estar un rato hablando sobre mi perfil. Y bueno, también he trabajado en el sector sanitario, aunque también he trabajado en el sector de la automoción, sector aeronáutico, sector tecnológico, por supuesto. He viajado mucho por el mundo y tengo un perfil pues internacional también, porque conozco muchas empresas y tengo un conocimiento profundo de la tecnología. He trabajado también con el SAS, que el SAS no es el SAS que tenéis aquí en Andorra, el SAS también en Andalucía, en mi tierra, es el Servicio Andaluz de Salud, y ahí pues estuve en diferentes proyectos relacionados con la tecnología, como por ejemplo en el PACS, que el PACS es el Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes Radiológicas, el RIS también, que es el Sistema de Información de Radiología, dentro del PACS, y bueno, pues tengo un poco de conocimiento también de esa tecnología que utilizáis en el sector sanitario. Con respecto a las 5 medidas que os quiero recomendar, una cosa importante siempre son los correos electrónicos. Esto seguro que habéis recibido algún correo electrónico de alguien que os pedía que usarais un enlace. Esto que os muestro aquí es un ejemplo muy sencillo, lo he hecho yo con mi cuenta de correo, y lo he hecho para que veáis lo sencillo que es, porque como podéis ver en la pantalla pone youtube.com, pero eso es muy sencillo de ocultarlo y poner debajo de ese enlace otro enlace distinto, como por ejemplo gmail.com. Eso es muy sencillo de hacerlo, es súper fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se os manda un correo diciendo pulsa aquí para ver este vídeo de YouTube, pero normalmente cuando pulsas te manda a otro sitio, y eso, insisto, es muy sencillo de hacer, pues os pueden colar un malware, os pueden colar un ransomware, lo que sea. Entonces, siempre lo recomendable cuando manden un correo, incluso si la persona que os manda el correo lo conocéis, poner siempre el enlace, o sea, el cursor encima del enlace y ver qué es lo que aparece. Si corresponde, es legítimo. Pero según este caso es distinto, tenéis que tener mucho cuidado. Otra opción de comprobar si el enlace es malicioso es, en lugar de ver qué es lo que hay detrás de ese enlace, podéis darle al botón derecho y copiar el enlace. Porque si lo copiáis, hay también páginas web en las que Google, por ejemplo, tiene una dirección para comprobar enlaces, para comprobar si el enlace tiene actividad maliciosa. O sea, es simplemente copiar el enlace, pegarlo en esta página y os va a decir, en este caso seguro porque el enlace original era Gmail, pero si ponemos el enlace que es malicioso, que puede tener actividad maliciosa, esta página os lo puede decir. Yo os he puesto, si queréis puedo hacer una foto, podéis apuntar la página. Google tiene una página para esto, para detectar si lo que tiene la URL es malicioso, pero hay muchas más páginas. Podéis encontrar muchas páginas que hacen lo mismo. Pero al final la idea es que cuando manden un correo electrónico, si tiene un enlace, nunca pulsarlo por defecto. Primero comprobar si lo que hay detrás de ese enlace tiene información maliciosa. Otra medida importante, que esto me lo suelo encontrar mucho cuando visito a empresas, es todos los usuarios siempre tienen un usuario y una contraseña, pero la contraseña o bien la ponen en un post y la banderita,
o en el teclado, o un poco más sofisticados que lo ponen debajo del ordenador, o sea, debajo del teclado. Esto es un ejemplo real de una empresa que yo visité hace unas semanas, pues encima del ordenador no tenía puesta la contraseña, pero le di la vuelta y lo tenía puesto en un papelito. Obviamente no he puesto el usuario por temas de confidencialidad, pero esto es bastante común. O sea, es muy habitual que vayas a un sitio y veas de 100 personas a lo mejor, un equipo con un POSIT y la contraseña. Pues eso es seguro, y eso es muy seguro. Esto además me pasó una vez que trabajando cuando estaba en una empresa como técnico, yo manejaba el tema del firewall, el tema del proxy, yo era el que revisaba cuando accedías a internet, hay un blog, hay un sistema que se encarga de registrar la actividad, por dónde navegáis. Entonces me pasó una vez que vi un señor que accedía a páginas que eran contenido sexual, pornográfico. Entonces ese tipo de cosas se lo tenía que comunicar a mi responsable, a mi jefe. Cuando ves esa actividad siempre va asociada a un usuario que tiene que ser nominal. No puede ser un usuario genérico que puede utilizar diferentes personas, sino que tiene que ser un usuario, suele ser un usuario que va asociado a una persona. Cada persona tiene su usuario. Pues en este caso, tirando el hilo, conseguimos hablar con esta persona y se justificó diciendo que ese usuario no lo está utilizando él, lo está utilizando otra persona. Costó demostrarlo, pero al final efectivamente ese usuario era un usuario que utilizaban varias personas, de forma que al final se libró. Se libró porque mi jefe fue a hablar con él, mi jefe también fue a hablar con él. Fue un caos, fue algo bastante sonoro en la empresa. Y al final, el problema también de esto es que un mismo usuario lo están utilizando distintas personas. O sea, ya no solamente que tengáis una contraseña segura, robusta, que no la pongáis en un papelito en la pantalla, sino que no utilicéis ese usuario si no es el vuestro. Vuestro usuario tiene que ser nominal y tiene que ser siempre vuestro usuario, no lo podéis compartir. Porque si lo compartís puede ocurrir que luego cuando accedéis a un sitio con ese usuario, eso va a quedar registrado en un sistema. Y si esa actividad no la habéis hecho vosotros, sino que la ha hecho otra persona, pues pueden llamar la atención a vosotros o podéis tener vosotros problemas también. Y otra recomendación con respecto a la contraseña es utilizar el doble factor de autenticación. Incluso para vuestras cuentas personales, si estáis utilizando redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, lo recomendable es siempre activar el doble factor de autenticación. ¿Qué significa esto? Pues que además del usuario y contraseña, que es algo que sabes, debéis utilizar algo que tenéis. Ese es el doble factor. ¿Qué es algo que tenemos? Pues un código que nos llega al móvil, un código que nos llega al correo electrónico, o sea, algo que tengo solamente yo. Ese es el doble factor. Algo que sé el usuario y la contraseña, y algo que tengo, que es un código PIN que me va a llegar solamente a mí. Y eso es muy importante a la hora de gestionar las contraseñas. Más cositas, sesión abierta. Esto es muy típico también. Esto siempre, de 100 personas, siempre me encuentro una, y ya veo a la gente que se está viendo, por algo será, que siempre veo alguien que se deja la sesión abierta. Esto también es un problema, porque si tenéis además datos de un paciente, o tenéis datos sensibles de, no sé, datos incluso vuestros, de vuestro trabajo, de lo que estáis haciendo, de un proyecto en el que estáis trabajando, si os tenéis la sesión abierta, alguien puede ver. Alguien, siempre pensamos que, inocentemente, siempre pensamos que la persona que lo puede ver, si alguien que lo puede ver, no nos va a hacer daño. Pero eso es ser muy inocente, porque hay gente muy mala. Y hay gente que a lo mejor incluso esa información la va a recoger para luego venderla o para cederla a otra persona para que tenga un problema en el futuro. También puede ocurrir que tengáis muy gracioso en la empresa, esto es muy habitual en los técnicos, que en lugar de robar información os hago una broma que es girar la pantalla del ordenador. Hay otras versiones más radicales de esto, que es poner una imagen de un señor ligero de ropa, que seguro que alguien lo ha sufrido. Entonces, para evitar bromas y para evitar también, esto es una broma, pero lo malo de esto es eso, que si os dais la sesión abierta, alguien puede acceder ahí y pues, si tenéis información sensible, podéis tener un problema. Entonces, lo recomendable en este caso siempre es bloquear la sesión. Habitualmente, todas las empresas están configurados los equipos para que
después de 5 o 10 minutos de inactividad se bloquean automáticamente. Pero en esos 5 o 10 minutos, si te levantas al cuarto baño, si te levantas a hablar por teléfono, en esos 5 o 10 minutos alguien puede ir a ver lo que tienes en tu ordenador. Entonces siempre bloquear el ordenador, siempre bloquear la sesión. El ejemplo radical soy yo soy muy friki para muchas cosas, para esto también. Y yo en mi casa muchas veces estoy solo, no hay nadie, voy al cuarto baño y automáticamente me sale solo, bloqueo el ordenador. Aunque no haya nadie, pero es que me sale solo. Y esto se consigue con el tiempo, esto se consigue con entrenamiento, con conciencia, con experiencia también. Pero es importante siempre que os levantéis, sobre todo vosotros en vuestro puesto de trabajo, es importante o es recomendable que bloqueéis la sesión. Medidas físicas, esto también me lo encuentro mucho. Típico armario, guardando información sensible de paciente, de la empresa, lo que sea. Armario cerrado, pero con la llave puesta. Pues eso no sirve de nada. O sea, vale, está cerrado, pero si te dejas la llave puesta, pues eso no vale para nada. Puedo entender, y eso sí es verdad que me lo encuentro también veces, que durante el día a lo mejor si lo tienes que dejar puesto porque vas a abrir, vas a cerrar, vas a estar abriendo, vas a estar cogiendo cosas del armario y durante el día tiene sentido que esté la llave puesta, pero cuando te vas, ciérralo y guarda la llave. No la dejes puesta porque eso y nada es lo mismo. Otra cosa que me he encontrado muchas veces es un despacho con cámara, con filtros para entrar, con huella dactilar, con todo súper protegido, pero luego entras y una ventana al patio abierta. Pues igual, si te da la ventana abierta, se acaba la jornada laboral, todo está súper protegido, pero tiene una ventana al exterior, pues igual, puedes entrar por ahí. No sirve de nada todo lo anterior. Así que siempre medida física, siempre que sea posible. Impresoras, esto también son un problema en teoría. Son un problema porque las impresoras suelen tener algunas, sobre todo las que son muy voluminosas, las que tienen capacidad para hacer fotocopias, para escanear, esas impresoras suelen tener disco duro. Y esas impresoras, si son de renting, si son impresoras que van a cambiar, porque si tenéis una empresa que hace el mantenimiento de las impresoras y las cambia cada cierto tiempo, el problema es que si esa impresora tiene disco duro, lo que tengáis ahí se lo va a llevar la empresa. Si estáis haciendo fotocopias de información sensible, eso va al disco duro. Y el disco duro, si no se protege, se lo lleva a la empresa, esa información se va. Ya ha habido casos de esto. Ha habido casos en los que pues, la empresa de renting se ha llevado la impresora, se la ha puesto a otra empresa y la otra empresa ha ido a ver qué es lo que había y ya se ha acabado ahí. Así que cuidado también con las impresoras. Importante. Destructuras de papel. Esto imagino que también alguna tendréis en el hospital o donde estéis. Esto también es un peligro y esto sí lo he visto yo también con mis propios ojos. Este es un ejemplo. Esto es una máquina que tiene un nivel de seguridad P2. Ahí está 7 niveles. Esta es una P2. El nivel, mientras más alto, significa que el papel lo va a destruir de forma más pequeñita. P1 es, pues, un folio, lo rompe en 3 tiras, de forma que aunque lo rompas, juntas los trozos dentro que hay ahí, y 7 es lo más alto que son micropartículas, que ahí es imposible de ver qué es lo que hay en ese papel. Entonces, lo mínimo recomendable es P4, porque P4 ya lo destruye de forma que lo que hay cuesta ver que lo que hay en ese papel que has destruido. Con lo cual, mínimo P4. Esta es P2. Esta, si veíais, si acabáis la cajilla, si acabáis los papeles, costaba verlo, pero con un poquito de maña juntaba los papelitos con la que ahí. Con lo cual, cuidado también con eso. Y si no tenéis destructor de papel, lo recomendable es guardar la información y pues llamar a una empresa, también hay empresas que ofrecen este servicio, de destrucción segura de información. Entonces, si no tenéis esta destructora o si no son de nivel P4, que es lo recomendable, guardarlo hasta que una empresa pueda venir para recoger esa información y destruirla. Pero no tirarla nunca, que eso también me lo he encontrado. Esto es un poco feo decirlo a lo mejor, pero he ido a empresas donde miraba en las papeleras, por ejemplo, de recursos humanos, y había información sensible. Y estaba ahí. Y la podía ver yo igual que la podía ver cualquier persona. Entonces, cuidado con la información en formato web. Más cosas, a ver, el tema de los aeropuertos, de las estaciones de tren, imagino que sois todos usuarios de teléfono móvil, imagino, de smartphone.
El problema de esto es que si os quedáis sin batería y lo vais a conectar a un puerto desconocido, o sea, el típico puerto USB de una cafetería, si conectáis eso ahí también tenéis que tener cuidado porque eso puede estar preparado por alguien que tiene un sistema preparado para que una vez que conectas el dispositivo te roba la información. Hay gente que hace eso. Tenéis que tener cuidado siempre de cuando tengáis que recargar vuestro móvil, no conectarlo a cualquier lugar. Lo recomendable es que tengáis vuestro propio banco de batería. Son muy económicos, el problema es que son algunas veces muy grandes, pesan, pero es mucho más seguro. Hay una bicha siempre en seguridad que dice que lo que es muy incómodo es muy seguro. Y al contrario, lo que es incómodo, o sea, lo he dicho al revés, perdón. Lo que es muy incómodo es muy seguro. Si es muy incómodo utilizar, es muy seguro. Si tienes una contraseña de 30 caracteres, eso es súper seguro. Pero si es muy cómodo, si es una contraseña de 2 caracteres, pues eso va a ser muy seguro. Entonces, siempre hay que buscar la seguridad. Y cuando tengáis que recargar vuestro móvil, no conectarlo en cualquier sitio. Es más seguro si tenéis vuestro propio banco de baterías y lo conectáis ahí. No la conectáis en un sitio inseguro porque podéis tener problemas. Y otra recomendación es que no os conectéis a cualquier red Wi-Fi. Yo suelo decir Wi-Fi porque en España decimos Wi-Fi, pero creo que somos de los únicos países en el mundo que decimos Wi-Fi, es Wi-Fi. Que la red de Wi-Fi tiene un problema y es que cualquiera puede crear una red Wi-Fi. Yo, por ejemplo, en un aeropuerto me puedo poner con mi teléfono, con mi ordenador portátil, crear una red con este nombre que sea, en teoría, creíble y todo el mundo se puede conectar ahí. Y se van a conectar seguro. ¿Qué es lo que pasa? Si se conectan a mi red Wi-Fi, toda la información que escribáis ahí la puedo ver yo. Usuario, contraseña, fotos que compartáis, teléfonos del WhatsApp, lo que sea. Entonces, no conectaros nunca a redes Wi-Fi gratuitas. Si hay que conectarse, hay también formas seguras de hacerlo, como por ejemplo con canales seguros, VPNs, VPNs. Cuesta dinero también, todo lo que es bueno siempre cuesta dinero, lo gratis siempre suele ser más malillo. Pero aquí lo recomendable es no utilizar redes Wi-Fi públicas, gratuitas. Si tenéis que utilizarla, utilizar software que establezca un canal seguro, VPS. Y ya, creo que lo último, además creo que voy bien de tiempo, una pregunta simple. O sea, yo he dicho que eso es seguro cuando metes el típico que ya directamente es por tu mensaje y tú lo ves, pero si es un enchufe normal, es Un enchufe te refiere a eléctrico, enchufe eléctrico. Sí, eso sí. Sí, porque ahí lo que está utilizando es tu propio aparato. Claro, aunque sea normal. El puerto que es conflictivo es el puerto USB. Cuando hay directamente... Eso. Otra cosa que adelantaba también antes Mar, casi Mar ha hecho mi diapositiva, mi presentación, casi la ha hecho él. Así que gracias. No creo. Una cosa muy actual y también es un riesgo bastante importante es el chat GPT. Ahora todo el mundo habla del chat GPT. El problema de esto, y les pongo también un ejemplo real, el problema de esto es que hace poco escuché a un youtuber hablando que estaba sorprendido porque había preguntado a ChatGPT, le había pasado un contrato que iba a hacer con un cliente suyo, le había pasado ese contrato a ChatGPT para que le dijese pues, si estaba bien o si lo podía ampliar o si estaba correcto. Y estaba sorprendido porque ChatGPT le había dado mucha información. Tienes que añadir este punto, el otro punto modifícalo y añade esta cláusula porque a nivel legal te vas a evitar problemas. O sea, le hizo un buen análisis. El problema de esto es que está subiendo información sensible a una plataforma que eso no sabe quién lo puede ver. Esta plataforma, ChatGPT está recopilando datos, está aprendiendo. Para aprender tiene una base de conocimiento. Esa base de conocimiento significa que ellos, esta compañía, la compañía que desarrolla ChatGPT, está guardando esa información. Si hablamos de datos sanitarios, datos sensibles, que comentaban de Esther, que hay muchos datos sensibles, pues esa información, si se la pasé a un ChatGPT, lo está guardando ahí. Si ChatGPT además es hackeado, ya no hablo de la empresa que puede utilizar esos datos para lo que quiera, incluso para vender esa información a quien sea. Ya no hablo de eso, hablo de que hackeen ChatGPT. Esa información está ahí. Esa información puede ser publicada, puede ser robada y también un riesgo. Entonces, evitar la medida de lo posible
Si se puede utilizar, obviamente, es una herramienta muy potente, hay que utilizarla porque si no nos quedamos atrás, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte en ChatGPT porque eso al final se está publicando, se está guardando ahí y puede ser un riesgo. Y listo. L'Anna i també el David, també ens fa Simsentir, és del Barça, és de Madrid, parlo en català, i bueno, jo crec que serà molt interessant perquè tenen molta experiència en aquest camp i bueno, molts anys i la veritat són eminències parlant perquè estaria hores amb ells escoltant-nos. ¿Alguien ha visto Gilda por aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Pues empezamos. Ah, ya vamos. No sigo, no sigo. Si tuviera 20 años menos... No, bueno, venga, dale. He hecho una presentación enorme. ¿Pero por qué? Porque la voy a dar y vosotros luego la empolláis. Yo por fastidiar. Pero ahora solo voy a dar un resumencillo. Voy a intentar dar una entrada para abrir boca y luego ellos enseñan modelos, ¿vale? Yo tenía claro en mi vida que no sabía lo que quería ser. Yo me hice química porque quería ser médico. Pero cuando vi el dolor, el sufrimiento y la muerte, me asusté de espanto. Y dije, no, yo me hice científica, me hice química. Y la ciencia experimental, para mí todo es química, realmente es la ciencia más experimental que existe. Tenía claro que no quería ser ni ingeniero ni abogado. Mi vida está rodeada de abogados y de ingenieros. Y encima trabajé en una ingeniería 13 años. En fin, ¿qué pasa? La idea es, ¿por qué estamos aquí? Primero porque Josep María y Marc nos invitaron, ¿vale? Y después sí, pues ahí tengo un ayudante de un joven. Sí, ¿no? Entonces, primero, haber algún mito de esos que tenemos y lo podemos quitar, ¿vale? Que algunos ya habéis derrumbado vosotros, ¿eh? Luego, a ver si se nos mete en la cabeza que lo de la protección de datos no es solo una ley, sino que es importante de verdad en nuestra vida. Que ya nos ha dado algún apunte aquí el amigo con lo de... A mí me han robado 800 euros. Pero 800 euros no es mucho. No fue de golpe, fue de 2 euros en 2 euros. Entran por internet, los pagos esos por internet que hacen. Además era una empresa que se llamaba no sé qué Health. Y dice 2 y pico, pues será algo de, no sé, la verdad total. Bueno, pues al cabo de un año fueron 800 euros y porque el banco se dio cuenta, si no hubiera seguido. Entonces hay que tener mucho cuidado, le pasa a todo el mundo y ya cada vez más gente le pasa esto. Y un día un cliente nuestro apareció en la web con cabeza de burro. No quiero montarla que se armó, qué vergüenza, qué horror. Pero bueno, luego también para poder aplicar la protección de datos en la práctica. Os voy a contar brevemente quién somos, luego la protección de datos en salud y luego ejemplos, ¿vale? ¿Quién somos? Dale, querido Marc. ¿Quién somos? Somos un grupo, antes éramos una empresa y nos hemos ido diferenciando por actividades, ¿no? Nosotros en la empresa Arándiga, muy útil porque es el nombre de es un nombre que nadie sabe lo que significa y que es el nombre de la dirección de la empresa, ¿no? Bueno, pues la empresa es la que hace consultoría de protección de datos, esta, ¿no? Luego hace también formación, Alia hace básicamente formación, aquí Jiménez también, y tenemos un instituto de acreditación que ha hecho la marca SEP, la marca Sanidad Excelente, que está relativamente extendida y ha estado mucho más extendida en sanidad privada, y tenemos también una empresa de contenidos, ¿vale? Dale, por favor, si quieres. Estamos por todas partes, como veis, el proyecto, por cierto, de Cataluña es de los, no es muy querido, es un proyecto de seguridad de información, de seguridad del paciente, y los médicos y enfermeras catalanes son maravillosos, tengo que decir, les interesa a los pacientes enormemente. Entonces es un proyecto muy vivo, se repite cada año. Sigue, dale, por favor, hemos hecho muchísima sanidad, esto es solo para volar, ¿no? Bueno, pues tenemos marcas, la última que hemos creado es la sostenibilidad y digitalización, porque Europa ya sabéis que está enamorada de la sostenibilidad, mientras no lo estén los chinos vamos frescos, pero bueno, y la digitalización es que va más rápido que nosotros, yo ya no llego a muchas cosas, entonces vosotros por favor incorporaros cuanto antes, porque nos quedamos en el suelo. Vale, y porque fíjate que la verdad, ya sabéis que los que hayáis visto, a mí me encanta el cine y los documentales, los que hayáis visto, hay un documental que dice 7 formas de destruir la Tierra, ¿no? Y una de ellas es precisamente
apagar los sistemas informáticos, descargarse los sistemas informáticos. Fíjate que como en el chiste del dentista, los rusos y los ucranianos no se están tocando los sistemas de información, por si acaso. Pero como alguien toque los sistemas de información, que eso está más protegido que Formox, a ver qué pasa con el mundo, ¿no? Con lo cual, ojo al coche. Bueno, dale, por favor. Nosotros creamos en su día, porque la ley sale y la gente la quiere cumplir. Pero cumplir la ley no basta. Has hecho una presentación preciosa, me he enterado de cosas además que nosotros ignorábamos, por eso lo he comentado con David, ¿no? Pero, por ejemplo, luego lo comentaré más, ¿no? Pero para nosotros el tema de los difuntos pues no lo habíamos tenido en cuenta. Sin embargo, yo que ya voy como el pájaro yoyú, de chistes, ella voy mirando al fondo y digo, ostras tú, pues entonces creo que los difuntos también tienen sus derechos, qué diablos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierto es que nosotros en aquella época, cuando creamos Mercurio en 2005, la ley nuestra llevaba 6 años de andadura y no la cumplía ni San Pedro. De tal manera que lo que creamos fue un sistema de gestión y luego al final con un código de conducta con la personal de la sanidad privada, con el fin de que la gente sepa cómo implantar aquello, cómo llevarlo a la práctica sin que se descorra por todos lados, ¿no? Sí, por favor. Nosotros tenemos muchísima formación, eso es solamente, como siempre, para molar, pero dentro del área de gestión, dentro del área de gestión tenemos naturalmente formación sobre protección de datos. Alguna aburridísima. Yo te pediría a ti ayuda porque no estoy muchísimo más aburrido que lo tuyo. Tú cógete el reglamento europeo, es un tocho de 80 páginas. Que vamos, se lea uno con buen humor, como lo veis, es infumable. Y que hay que convertirlo en algo que pueda comprender un gerente de un hospital. Y que no te mande la mierda y que te diga que nunca más te contrata. Vamos a morir. Pero filo, más o menos lo hemos ido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está disponible para que lo veáis y cuando lo veáis. Dale, por favor. Dame, esto es porque hemos hecho mucho estudio. Y vamos al meollo del tema. El meollo del tema es que la inmensa mayoría de la gente en un hospital, en un centro sanitario, dice, ah, el informático. Una especie que, por cierto, no existe, como sabéis. Porque el informático no existe, existe el ingeniero de sistemas, el desarrollador, el de las redes, le preguntas a uno lo que no es, entonces como el médico, le preguntas al neurólogo por algo de ginecología y dice usted, ¿se ha fumado algo o qué? Pues lo mismo te pasa en informática. Pero bueno, la gente suele decir que es un tema de para atrás, que es un tema de seguridad en el network, déjate para atrás, por favor, que es un tema de informático, mentira, que además es un asunto de gestión, mentira. Y que no te van a sancionar nunca, esas sanciones terroríficas que le han puesto. Esto está puesto para que Pues sí que nos sancionan. De hecho, a un cliente nuestro le soplaron 300.000 euros. Y afortunadamente pudimos levantar y dejar en solo 60.000. 60.000 euros es un palo. Había una psicóloga que había tirado, sin más, tirado las historias clínicas a la basura por el infortunio de que había encontrado. La chica lloraba amargamente. Afortunadamente aquello se pudo resolver y tal. Esto fue en Sevilla, por cierto. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es? Que es un tema de todos. Por lo tanto, vuestra responsabilidad como directivos y como personas es que todos lo asuman dentro. Para lo cual necesitas cultura y sistema de gestión. Luego, es parte de la ética, por lo que ahora enseguida veremos de la identidad. ¿Vale? Y la legislación está hecha para proteger al individuo y facilita con el palo y la zanahoria, sobre todo con el palo. Sanción entre una misera o para el inspector espantoso y entonces tal, ¿no? Pero no vale, es decir, la ley no te van a estar inspeccionando toda la vida y eso de llamar a la agencia continuamente pues no gusta a nadie. Por cierto, los de la agencia española son un peñazo importante. Debo decir que son abogados. ¿Qué pasa? Que no entienden la realidad. Nosotros cuando fuimos a hacer el código de conducta, y como hay alguien aquí de la agencia a decírmelo para que deje de hablar inmediatamente, claro. Íbamos a hacer el código de conducta y la señora abogada elegante, guapa, ella encima vestidísima y todo, nos dice, bueno, pero cada vez que hay una enfermera nueva, ustedes le dan la formación de protección de datos, ¿no? Están rotando continuamente y sustituyendo continuamente. ¿Cómo rayos se va a hacer tal cosa? Entonces, lo que hay que crear es una cultura de la protección de datos porque si no es imposible, ¿vale? Entonces, vale, por favor. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Que yo me he caído de tren, porque ya no llego al cambio social. Y muchos de los que estamos aquí no vamos a llegar, es imposible, no puede ser, porque no da tiempo. Entonces, ¿qué
¿Qué ocurre? Que ahora ya la información, cada país, fíjate que vosotros tenéis una situación privilegiada, vaya país más bueno que tienes. Vives bien. Tienes un idioma que se entiende, por cierto, mucho mejor que el catalán. Tienes encima un paisaje maravilloso, una situación económica buena, una sanidad que dice la vanguardia, ojo. El hospital, que la vanguardia según ellos los catalanes y los mejores. Pues no, dice que la mejor sanidad, hay un informe por ahí que es la vuestra, mundial. Con lo cual lo tenéis todo. No sé si os ocurre estropear, pero por el amor de Dios, que yo no colaboro a estropear a nadie. No, pero vosotros ya no estáis en Andorra, ni nosotros estamos en España, estamos en el mundo. Estamos con los chinos al lado, es decir, es una cosa muy peligrosa. Eso me da miedo, ¿verdad? Se nota. ¿Qué ocurre entonces? Que como es un mundo global y lo que yo hago aquí repercute como lo de la teoría del caos y las... No sé qué es doloroso, soy una mariposa. Pues resulta que al final el individuo es un microbio. Yo me he resignado ya a ser un microbio. Me decía a mí un amigo médico, pero ¿para qué nos preocupamos tanto si Google lo sabe todo? Porque lo sepa Google, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a ponérselo difícil. No a Google, sino al malvado ese espantoso que nos enseñaba Antonio. Porque ese está allí me roba 1.800 euros en un capullo, por no decir otra cosa peor, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que la ley intenta proteger, porque es un derecho fundamental del individuo. ¿Qué derecho fundamental del individuo? Pues vamos a darle. ¿Qué derecho fundamental del individuo es? Es un derecho a cosas tan importantes para él que tú lo has puesto, como todas estas, que las has puesto tú todas. ¿Y cuál tiene un centro sanitario? Pues para nuestro infortunio casi todas. Menos la opinión política, que como no se cabree y lo diga en alto, no te enteras, o la afiliación sindical, todo lo demás sí. La condición religiosa, si le quedas ayuda religiosa, porque el hombre está muy malito. El origen de que duda cabe, ¿verdad? Y todo esto, la vida sexual, la orientación, todo. Pero bueno, nos pilla el toro no solo por los datos de salud, nos pilla un miura así de grande con todos los datos de categoría especial que tenemos en nuestra maravillosa historia clínica. Con lo cual hay que tener más cuidado. Entonces ya no le hago la historia clínica, pues casi que no, ¿no? Casi que le tiras por la ventana en vez de quitarle los datos de carácter personal, porque todo se convierte en un difunto. Pero en Andorra no lo tires, porque en España tiras a un tío por la ventana, se convierte en un difunto y ya no tiene datos. Aquí, por lo que veo, sí. Así que ahora incineras, no sé cómo rayos lo vas a hacer. Dale, por favor. Déjame, que me da pena la Entonces, ¿cómo es ahora la sanidad? Vosotros lo sabéis mucho mejor. ¿Cuántos sois aquí sanitarios? ¿Hay alguno de la Agencia de Protección de Datos? Madre. Para poner salario. Eso, Ay, la leche. Yo soy de los informáticos de ¿Cuántos abogados, por el amor de Dios? ¡Ay, la leche! Bueno, mi hija es abogado. Y además es muy guapa, muy lista, que voy a hacer yo, y además está aquí porque es muy supresora. Menos mal que es muy supresora, porque yo empiezo a ser ya como la hija del pájaro y yo. Entonces, fijaos, la sanidad hoy está centrada en la persona. ¿Qué significa eso? Es muy fácil de decir. La sanidad centrada en la persona. Y es verdad que somos más amables. Antes en la sanidad, sobre la sanidad pública, fulano, no sé qué. Tratando con cariño. A mí acabo de pasar por un quirófano con una tontería. Un quirófano no era importante. Una tontería. Pero en vez de hacerme una consulta, era aplicar una cosa piratosa. Me decían en quirófano, que tú como una reina, paseándome en silla de ruedas, eso sin pelotas, ¿qué le vamos a hacer? Tapada por una gata y voy que me mata, en la palma de vocabulario. Pero me trataban súper bien, o sea, lo de la central de la persona está muy bien. Pero a veces pierdes la noción de que la persona no es una persona. Es decir, lo que estáis viendo vosotros aquí, una señora de cierta edad, más bien gordita, bajita y habladora, no es nada, no es Ana María Rodríguez de Liguri. No, Rodríguez. Porque hay 2 millones de Rodríguez, Ana María Rodríguez y una sola Rodríguez de Liguri, que soy yo. Digamos, es muy presumida. Entonces, no, es mucho más que eso. Imagínate, habéis visto todos Star Trek, decidme que sí, que soy fan de Star Trek. Pues imaginaros ahora que Mark es el Capitán Kirk, lo cual no es tan difícil. ¿Por qué? Porque el Capitán Kirk, si os acordáis, y eso fue un gran avance de Star Trek, entraba ahí en un sitio
lo descomponían y se montaba aquí el mismísimo Capitán Kirk. Y cuando algo se estropeara, adiós Capitán Kirk. O si lo mandabais a otro sitio, lo mandabais con los Klingon, lo cual era una faena. Entonces imagínate a Mark descompuesto y vuelto a montar. Es la realidad, son sus datos. El cuerpo de Mark está muy bien, no importa. Lo que importa es su identidad. Y su identidad son datos. Los datos de su DNA, los datos de su mente, los datos de su constitución, los datos de su salud, todos los datos. Y si nosotros cogemos todos esos datos y se los ponemos en un cuerpo nuevo, sigue siendo Mark o el Capitán Kirk. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Porque cuando tratamos los datos, tratamos a la persona viva, lo más importante de él. Y si se lo mandamos al quinto cuerno, aparece con los Klingon y lo hundimos en la miseria. Le pueden convertir en un terrorista, por ejemplo, sin más. Ponen sus datos en un pasaporte, le pueden convertir en un terrorista, le pueden convertir, le pueden robar, le pueden hacer de todo. Por lo tanto, es importantísimo. Dentro del centrado en la persona, dale, por favor. ¿Veis? Aquí, todos estos datos, todo, es la nueva asistencia en el siglo XXI. Por lo tanto, dale, por favor. El profesional sanitario actual, hemos visto que son pocos, hay madre. El profesional sanitario actual tiene que tener en cuenta que la protección de datos es una cosa suya también. Es parte de su asistencia, es parte de su respeto al individuo al cual quiere ayudar y para lo cual. Y está por todas partes, eso ya lo he dicho otra vez, que el Capitán Kirk no haría esto. Está por todas partes. De todo lo que ella ha dicho, que ha dicho mucho, hay una cosa que a veces los sanitarios no se dan cuenta, que son las muestras, las imágenes y sus propias mentes. Yo fui, por increíble que resulte con lo bocazas que soy, yo fui una vez en Ato Secret. Y cuando tienes algo, no lo puedes contar. Que es lo que tú decías muy bien en tu presentación. Uno le puedes decir, tengo una tía con un cáncer, esa de la 503, ¿cómo se llama? Adela, sí, tal, no sé qué. Míralas. Ya no lo puedes ver. Y nosotros hemos conocido mucho los que ponían hasta el nombre del paciente mejor. O ese que salía en el laboratorio, fulanita Menganez, esto se ha terminado. Nos tenemos que pasar, no es demasiado pasarse, pero nos tenemos que pasar para llegar. Dale, por favor. Y eso es importante porque cuando hagamos el diagnóstico para implantar la protección de datos en el centro, tenemos que ver qué datos hay y dónde están, precisamente para implantar el ambiente de protección. Entonces, ¿y a quién afecta? Que ya tú has contado lo que era todo esto. ¿A quién afecta? Pues también a los acompañantes. Oiga, ¿quién viene con él? Don fulano Mengane. También el propio personal. Y desde luego a todos los externos. Vosotros tenéis un montón de externos y tenéis transferencias internacionales. ¿Por qué? Porque tenéis convenios. Si yo aquí soy andorrana y tenéis otro un trasplante, me mandaréis seguramente al Valle de Brón o a donde demonios queráis. Y en ese momento, como bien ha dicho Marc, yo no estoy segura de que en vuestros convenios tengáis en cuenta este tema. Seguramente confiáis en lo bien que lo hacen los otros. Que lo mandaba a la Clínica Universitaria de Navarra, al Hospital Je t'aime de París, que es el mejor, y la otra autoridad de Santé ya lo controla todo. Bueno, soy andorrana, el dato es mío, el responsable del tratamiento soy yo. Por lo tanto, yo tengo que saber cuando le paso el dato de marca, Marc lo tengo frito, cuando le paso el dato de marca del Capitán Kirk, se lo puede estar pasando los Klingon. Entonces, ¿por qué? No porque al que se lo pase lo que hace mal, pero no tiene las medidas, entonces, bueno, hay que asegurarse de que tiene medidas. Simplemente eso. Vale, por favor. Los profesionales, ya os lo he contado suficientemente, Esther, tienen la responsabilidad individualmente. De manera que nada de eso, uy, mi secretaria dijo lo que os he contado de la chica psicóloga. No, o sea, la puedo aguantar de una manera espantosa. Es verdad que no tiene que tener DPD cada médico, pero lo tiene generalmente el colegio de médicos, lo tiene generalmente el colegio de fisioterapeutas, de logopedas, lo que sea, lo tienen generalmente los colegios. El DPD, ya sabéis que no tiene responsabilidad, es asesor, con lo cual la responsabilidad sigue siendo mía, de manera que tengo que tener mucha precaución. Dale, por favor. Y entonces, como yo soy una enamorada del Capitán Kirk, que no de Marc, pero no estaría mal, no obstante, pero sí del Capitán Kirk, también soy una enamorada de Carl Sagan. Todo el mundo sabe quién es Carl Sagan, supongo. Carl Sagan no está muerta, no es difunto. Hay personas que nunca mueren.
Carl Sagan nos dejó no solo la serie Cosmos y los libros, sino que nos dejó unos discípulos y una mujer enamorada de él que han hecho la segunda parte de la serie Cosmos, que os recomiendo a todos los que no hayáis visto. Y van en su nave de la imaginación, ya sabéis que van viajando por el cosmos. Y nosotros también viajamos por el cosmos y nos posamos en la Luna. Y vemos desde la Luna al centro sanitario, al hospital, que es la Tierra. Nosotros vamos al hospital, dale, por favor. Y ahí vemos pues, que hay un montón de continentes y un montón de nubes y de cosas, y ahora hay una barbaridad de cambios climáticos y tal, que hay que dice que sí, que dice que no, pero que lo que está claro es que hay huracanes y hay cosas. ¿Qué son eso? Los flujos de personas y de información. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en nuestros pibes los flujos que hay de datos. Obviamente más, aquí esto te sirve para todo, esto vosotros lo podéis usar para los flujos y lo que queráis, el tiempo de espera, los indicadores que queráis. Aquí lo hemos usado para la protección de datos. ¿Ves? Tú fíjate que en todas partes, incluso en restauración, porque tú hay un momento que estás diciendo que un tío, como es mi caso, es celíaco, ya es un dato de salud, ¿vale? Cuando estás pasando la dieta. Por lo tanto, por todas las santas partes nosotros lo tenemos que pensar, por favor. Cuando vas a los procesos, lo mismo. Y lo que yo os pido es que cuando todos tendréis algún sistema de calidad implantado, que eso lo tiene hoy todo santo bicho vivo, ¿no? Entonces, aquí, haced como proceso principal el de seguridad de la información y protección de datos. No lo dejéis por ahí tirado, porque lo que no tiene un proceso no tiene un padre o una madre. ¿Vale? Antes se decía un padre que machista, porque claro, ya sabía que la madre sabía quién era y el padre había que demostrar. Ahora es al revés. Ahora madres hay dos, claro. Desde que hay madre de alquiler, ahora madres hay dos y padres solo hay uno. Esto es la pena. Estamos perdiendo, chicas, toda la influencia que habíamos tenido sin ganarla suficiente en otros campos. Pero bueno, eso es el tema del feminismo. Lo que sí es cierto es que cuando tienes un proceso definido, lo defines, lo mides, lo controlas y le declaras a alguien responsable, no dejéis de hacerlo. Es un tema suficientemente importante, no lo dejéis dentro de la informática o dentro del departamento jurídico. Nosotros seguro que manejamos datos de categoría especial de lo que hemos dicho antes, seguro. Pero cualquiera, cualquiera. Por ejemplo, aquí alguien de mantenimiento. Aquí no habrá nadie de mantenimiento, para decir, eso no es cosa mía, por ejemplo. Pues sí. O alguien de limpieza. Desde luego los del establecimiento no más gusto. ¿Por qué? Porque entran y saben y ven y oyen quién es el paciente, cómo está. El paciente les llama porque necesita algo, o ellos acceden a los equipos, dentro de los equipos hay un software, ese software tiene un montón de información. Es decir, no hay bicho viviente, salvo alguna cucaracha voladora que entre los hospitales de Canarias, porque uno de los terrores de mi vida son las cucarachas. Mi habitación número 1 estaría llena de cucarachas. Y en un hospital de Canarias hacíamos un sistema de calidad, una cucaracha no podía haber, pero entraban por la ventana. Vaya que era horrible. Y por eso lo digo. Entonces todo el mundo en un hospital tiene maneja datos. Pensadlo vosotros en vuestros procesos, pero cuando lo vayáis a implantar, dale por favor. Cuando lo vayáis a implantar, tenéis que tener en cuenta lo que es vuestra responsabilidad, lo que recibís de otro, lo que le pagáis. Esto sería en el sistema. A vosotros os pasa una cosa. Vosotros aquí, aparte del paciente potencial, que puede apuntar cuando estáis en las citas y las consultas, apunta el tío por internet, o sea que ¿vale? Tenéis que tener todo esto seguro. Aparte de eso, vosotros resulta que, como digo, transferís pacientes fuera. Y vuelvo a insistir lo mismo. Aquí, dentro de vuestro sistema, esto es un esquema general, dentro de vuestro sistema habría que meter el hospital de convenio cuando sale fuera de Andorra. Y qué datos le pasamos y todo eso. Dale, por favor. Y aquí estás en el hospital. Y ahora os voy a asustar, solo un momento, porque solo voy a dar a una. Porque os vamos a pasar la presentación y la vais a tener para todo. Dale a una, por favor. En todas, lo importante es, fijaos, en todas la seguridad de los datos continua, ningún momento de rotura, de la brecha que decía, ningún momento, garantizar en todo momento los derechos de los pacientes, ya sabéis, al acceso, al cambio, a la veracidad, todas las cosas, en todo momento. Pero ahora, pasa por favor, ahora vais a ver que en cada uno de las etapas hay una serie de cosas que hacer. Pásatelo, por favor. Imaginaos que me lo pusiera a leer, alguna ya tiembla de miedo, a una hora dando el coñazo. Pues no, pero sí que os lo vamos a dar, con el fin de que vosotros vayáis viendo en cada caso cada una de las cosas.
veis que la protección de datos, como es la protección de la identidad, y quiero que os acordáis de Mark, vestido de Capitán me mata de salida, que os acordéis de este ejemplo, de que si yo descompongo los datos y se los mando a quien no debo, puedo hacer un desgraciado a una persona. Y eso es lo importante. Resulta que estoy aquí para curarle y lo que hago es la paso. Bueno, no, por favor. Entonces, como veis, en cada sitio, fíjate, no estoy metida, duda. Y esto lo vais a tener para que os lo apoyéis y os lo miréis, porque ahora sería terrorífico. Bien. Como habéis visto que es un dato de todas las personas, necesita un sistema de gestión. Podéis montar un sistema de gestión muy parecido al de la prevención de riesgos laborales, que estáis muy... La prevención de riesgos laborales se puede matar a un tío, que también lo puede hacer, como hemos visto. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesita? Pues necesita cosas como esta, una planificación, un diseño, una documentación, veis, una serie de acciones, de las cuales ahora aquí les vamos a mostrar ejemplos. Lo que sí necesitáis sobre todo es mentalizaros de que es una labor en la que la dirección tiene que estar completamente implicada. Y cada una de las personas ser conscientes de lo que tiene que hacer y de por qué es importante. Entonces yo he visto, por ejemplo, voy a contar ya una anécdota porque os hago reír y eso es bueno, cierto hospital que nos es queridísimo, y no el de Menorca, sino uno de Mallorca, que ahí estamos haciendo una auditoría, ¿no? Para ser una auditoría de protección de datos. Entonces, para hacer unas historias clínicas en el mostrador de enfermería, de una de las controles de enfermería. Hombre, digo, es que esto no debe estar aquí, porque imagínate que alguien se la lleva por error y dice, ay, ya nos ha pasado, que son muy amables y siempre lo de la chica convencida, claro. Claro, ¿por qué? Porque ella creía que lo importante era pincharle al paciente, tratarle bien y lo es, pero no le daba importancia ninguna a dejar su historia a la vista de cualquiera. Y lo de la llave no te quiero contar, bueno, llaves ninguna, ya ni llave. Entonces, claro, ponían ahí una persona que no, si yo siempre estoy aquí. Y se nota que es igual. Pero ese tipo de detalles, esto se tiene en cuenta. Entonces, como todo ese tipo de detalles llevan un soporte metodológico, ahora David les va a enseñar modelos. ¿Vale? Así os dejo de dar. David va a culminar ya, me queda poco, con 4 diapositivas y ya. Buen día. En catalán, ¿no? Aquí igual hago un catuñol y va a ser un poco humillante, digo, pero algo sé, veo, soy del Barça, veo la TV3, o sea que manejo. Bueno, los encargados del tratamiento que ya se han hablado de ellos, más o menos un poco los que tiene cualquier hospital, centro, clínica o profesional liberal. Siempre asesores, evidentemente gestorías, empresas asistenciales, laboratorios. Sobre todo los laboratorios suelen ser, incluso en hospitales, suelen ser también externos. Clientes nuestros que son hospitales tienen externalizado el servicio de laboratorios. Entonces, hay que formular los contratos de encargado del tratamiento con ellos. Y son importantes, al final solo es un papel, pero la cuestión en la cultura de la gestión está en comprobar que ese laboratorio, o ese tercero, cumple con la protección de datos. Incluso se puede hacer una auditoría de ese tercero, porque se le puede pedir pues, si tiene certificados de que cumple con la normativa, incluso en Andorra también, pues, al final la ley andorrana es una transposición de hecho del reglamento, entonces al caso, y es importante asegurarse, porque no siempre. Entonces, que un laboratorio pierda las muestras de un paciente o me envíe mal los resultados, la responsabilidad es tuya, como hospital, como clínica. Y el laboratorio tendrá la suya, luego repetirás contra él y tal, pero frente al paciente es el responsable quien tiene la responsabilidad. Y ahora, pues unos modelos. Al final los modelos son básicos, los adapto siempre a cada tipo de centro, con todo lo que cada centro hace. Entonces, y modelos, seguro que la agencia de aquí de Andorra tiene sus propios modelos. Entonces, al final es un papel. La cuestión es que la gente tenga interiorizada de que
el formulario de información al paciente, cada vez que llega un paciente nuevo a admisión o pide cita, se le entregue. Esa es la cultura de protección de datos. Formulario que también tienen que tener toda la información que ha dicho Esther, porque si no, también son sanciones. Normalmente no sancionan por eso en España, pero si lo repiten mucho, sí. Dale al formulario primero, si sale. A ver. Es que se descarga, ¿no? Sí. Bueno, ahí baja un poco. Es que la SNCF de datos, sí, sí. A ver si puedes bajar un poquillo. No. O si no, pues no. Más o menos, bueno, así el responsable, como responsable de tratamiento, la finalidad, serán tratados para la finalidad de gestionar la prestación de servicios médicos sanitarios que se requerido, los datos que se solicitan resultan necesarios, la legitimidad, lo que ha dicho Esther, que sean para tratamientos médicos sanitarios. No tienes que pedir el consentimiento, no es necesario, pero la obligación de informar no la quita nadie, aunque esos datos los puedas tratar. Luego, por ejemplo, sí se necesita consentimiento y debe ser aparte para enviar publicidad. Normalmente, claro, las entidades privadas, un porcentaje de su actividad también es la publicidad para captar pacientes. Entonces, ahí sí que tiene que estar diferenciado y el consentimiento. Y tiene que estar informado, claro. Y poder retirar su consentimiento también cuando quiera. Bueno, este está ahí. Al final, luego, claro, hay que... Es que CRDI, exacto.